Hare Krishna, buenas ¿Cómo estás? noches. Buenas noches Bueno, a todos. eso, recién ahora ya podemos entonces comenzar. Quiero hacer la presentación. Primero, Kirti. Mi nombre es Clarisa Perfecto. Crespo. El nombre espiritual mío es Chaitanya Lila. Hace unos meses estamos generando estos vivos, estas charlas. Y ya este año quería darle una nueva impronta. Quería poder charlar con los devotos, con personas que quiero, que admiro, sobre temas que pueden favorecer mucho a las personas. Y el primer vivo en compañía la elegí a Kírtida. Kírtida es una experta en la alimentación energética, amante de la cocina. Eso se ve en su casa, el espacio de la cocina, todo lo que ella tiene, cómo cocina, cómo prepara el alimento. Entonces, me pareció fundamental empezar por aquí, este proceso de sanación dentro del proceso espiritual. Y vamos a comenzar a charlar sobre este tema de la alimentación. No sé si querés decir algo, Kirti, antes de que empecemos, si querés presentarte de otro modo, agregar algo. Gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir, de, de charlar, o sea, acerca de nuestra vida espiritual, de cómo cada uno desde su lugar, desde sus espacios, desde que va aprendiendo, ¿no? En esta cultura, en esta vasta cultura devocional, bueno, hay mucho, todos tenemos los devotos muchas riquezas para compartir y acompañarnos. Y de eso se trata hoy. Antes que nada, quería hablar de los alimentos. Vamos a hacer un pasaje por lo que es primero la clasificación de los alimentos de acuerdo a la modalidad que tienen, como para que por ahí podamos conocer un poquito más sobre esto, aclarar algunas cuestiones que ya aparecen en un texto sagrado que nosotros leemos, que compartimos, y que es el Bhagavad Gita. Es un texto sagrado que tiene un poquito más de 5.000 años de antigüedad, donde Krishna, Dios, habla con Arjuna, su mejor amigo, sobre temas muy importantes, incluido uno de los temas, lo que es la naturaleza material y las modalidades que nos atraviesan a todos como entidades vivientes. Porque es importante empezar a comprender cuál es la modalidad de cada alimento, para luego hacer un pasaje por la posibilidad de espiritualizarlo y cómo podemos hacerlo, y también poder hablar en general, un poquito, por lo menos, con Kitty nos puede compartir algunas de sus experiencias de sus viajes y personas que conoció, si esto de espiritualizar los alimentos es algo que solamente hacen los devotos Hare Krishna o no. Así que quédense hasta el final porque es muy rica esta charla. Empezamos de lo más burdo a lo más espiritual para justamente que cada uno pueda decir, bueno, ¿en qué lugar estoy hoy y qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde me puedo ubicar? Esto es importante, que tengamos como diferentes aspectos de la alimentación para que cada uno decida en qué situación está hoy y qué es lo que puede mejorar o hacer ya para sentirse mejor. Entonces, para comenzar, y yo voy a ir leyendo algunos párrafos y vamos a ir hablando con Kirti sobre esto, hay tres modalidades dentro de la naturaleza material, son tres, lo venimos hablando en los vivos, son energías, ligaduras, la traducción de lo que serían las gunas significa soga o ataduras a este mundo material, y tenemos tres, sattva, que tiene que ver con lo luminoso, que tiene que ver con lo reflexivo, con el discernimiento, con la claridad, con el enfoque, con el fluir. Lo digo en términos generales porque esto es una pequeña introducción. Rayas, que es la energía de la pasión, esa que nos lleva hacia afuera, alcanzar objetivos, que tiene que ver muchas veces con la hiperactividad, que tiene que ver con la multiplicidad de deseos, que tiene que ver con la hiperactividad de la mente, de las emociones también. Esta modalidad es la del acelerador, y hay una modalidad que tiene que ver con el bloqueo, que tiene que ver con la oscuridad, que tiene que ver con lo inerte, que tiene que ver con lo muerto, que tiene que ver con la confusión y la locura a nivel mental, y es la energía de tamas. En el Bhagavad Gita, Krishna le cuenta a Arjuna que estas modalidades también afectan los alimentos, porque los alimentos también tienen que ver con esto del orden de lo material, que son afectados por estas modalidades, como todo en este mundo. Entonces, yo les voy a leer unos párrafos del Bhagavad Gita y le vamos a ir preguntando a Kirti que pueda completar
cuáles son los alimentos a los que se refiere este texto, por lo menos en términos generales, porque ya les digo, vamos a ir de lo más burdo a lo más sutil, y el jugo viene mucho después también, más grande, pero vamos a empezar por acá a esclarecer. Entonces, acá Krishna, en el capítulo 17, texto 7, dice que las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Estas comidas son, escuchen, jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Así que vamos a empezar, Kirti, hablando un poquito de esto. Si nos querés contar a qué se refieren estos alimentos y cómo es esta modalidad de la bondad relacionada con el alimento. Bueno, ahí es muy interesante, ¿no? Este verso, si lo contraponemos con lo de la ciencia, que en un momento decía que las grasas no eran saludables, que eran lo que generaban un montón de problemas de salud, y hoy se está saliendo de ese paradigma y volviendo, bueno, no hay que comer grasas, porque todos los problemas, o sea, Krishna ya lo decía en el Bhagavad Gita, ¿no? Los alimentos jugosos, grasosos, pero ahí está hablando de una grasa saludable, como puede ser la grasa de los lácteos, que también, bueno, hoy están cuestionados, pero el problema es el lácteo industrializado, no el lácteo de vacas cuidadas, o sea, lo que se refiere cuando hablan ahí de productos lácteos es de una leche de buena calidad, de vacas cuidadas, no sobreexplotadas como es lo que pasa ahora. Entonces se ve que esos alimentos son nutritivos de la sangre, son nutritivos a un nivel burdo, digamos, pero también a un nivel espiritual. O sea, hay muchos alimentos, como pueden ser los vegetales, que tienen una energía, un prana, un chi, un ki, que nos ayuda a entrar en esta modalidad de la bondad, nos eleva el espíritu, nos hace estar más saludables, más alegres, vibrar en cierta modalidad que nos ayuda también en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, estos alimentos tienen, de acuerdo a las distintas filosofías, encontramos distintos beneficios, ¿no? Por ejemplo, en la medicina china habla de que 2 órganos trabajan en la extracción de los alimentos, el estómago y el vaso. Uno toma el plano, digamos, de lo burdo, pueden ser las enzimas, las proteínas, y otro toma lo que es la energía pránica, que es el vaso. Y junto con el aire que entra a través de los pulmones, forman la sangre. Entonces, nuestra calidad de sangre, y por ende todos los tejidos, dependen del prana o del ki, del chi del alimento que comemos. Entonces ahí es muy interesante, después también lo vamos a ir viendo en otros versos, de que lo que se come, que se cocina después de varios días, ya pierde esa energía, ese prana. Lo ideal sería, vamos a ir de lo ideal a lo real, a lo posible, ¿no? Pero lo ideal es, bueno, tengo mi propio huerto, corto lo que voy a comer, ese alimento es el que más energía, más prana tiene, más nos va a beneficiar, ¿no? Después de la manera en que lo cocinamos y después de la manera en que lo ofrecemos, termina de cerrar todo este círculo de beneficiarnos tanto en los dos planos, en este plano material y en el plano espiritual. Y de la manera en que lo comemos también, porque a veces Sí, bueno. esto también es importante, ¿no? Esto que dice Kirti, Sí. lo que lo recogemos, de dónde, esto de cómo lo ofrecemos, cómo observamos y cómo lo comemos. En esta modalidad de la bondad es muy importante esto en este estadio, ¿no? La observación, el prestar atención, el agradecer, el ser conscientes de estas entidades vivientes, ¿no? Que están ahí para alimentarnos, para llenarnos de salud, que podemos elegir y seleccionar el alimento y que podemos comerlo en un contexto que ya vamos a ir hablando, pero que tiene que ser acorde a esta modalidad. Esto tratando o con música de relajación, o sin discutir, o en silencio, apreciando eso que comemos, porque si no, si todo eso tan nutritivo y puro se puede transformar porque estamos en otra modalidad comiendo, ¿no? Como que
todo esto es importante dentro de la modalidad. Claro, porque no nos alimentamos solo de lo que contiene el alimento, sino de esa energía sutil y pránica que está detrás de todo el alimento, que nosotros no lo percibimos, no lo podemos percibir todavía porque estamos por ahí con nuestros condicionamientos, pero a medida que uno va progresando en su vida espiritual, con todo lo que significa, ¿no? De sus prácticas, de esto, de ir mejorando su nivel de conciencia, se va dando cuenta, ¿no? Cómo, cómo se sutiliza todo, ¿no? Cómo uno puede contactar, ¿no? Con esa parte que no vemos, pero que está ahí. Hoy vamos a hablar de esto, de contactar con esa parte que no se ve, pero que se puede Mm. empezar a percibir. Y Kirti, ¿cuáles serían las grasas que no son saludables? Porque ahí Leandro estaba diciendo algo de eso, pero ya se fue lo que escribió. Bueno, ¿Cuáles las son las grasas grasas que que no serían son no saludables? saludables, por ejemplo, son todos los aceites refinados, o sea, en realidad los aceites que se venden en estas botellas PET de supermercado, que son directamente, no quiero ser tajante, decir no coman, pero esos realmente no son saludables. Sí los aceites, un aceite de oliva de primera presión en frío, extra virgen, el aceite de girasol con las mismas propiedades, o sea que sean, siempre que vengan en botellas de vidrio, porque así se mantiene mejor el aceite, ya sabemos los problemas que hay con los plásticos. El ghee, o sea, una grasa saludable, el ghee se realiza con manteca, es una manteca clarificada, bueno, por ahí es largo explicar eso, por ahí por otro vivo, pero bueno, una grasa muy saludable, es lo que nos ayuda en también las conexiones neuronales, entonces es muy beneficiosa en todos los aspectos. Tiene muchísimas propiedades. Después también el aceite de coco, son las grasas, por ahí uno dice, bueno, pero esos aceites son más caros, pero cuando uno consume este tipo de alimentación, se consume en menor cantidad porque el organismo no requiere tanto. Cuando vos le das, es como a un auto, ¿no? Le das buen combustible, funciona mejor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también con los mejores grados de alimentación requerimos menos cantidad porque el organismo necesita poco si es bueno. Ah, Y mira qué después, bueno, interesante. también los frutos secos también. Los frutos La secos. palta también es una grasa, pero bueno, no siempre es en justa medida todo, ¿no? Vamos a continuar entonces. Esos son los alimentos en la modalidad de la bondad, que es la modalidad más alta o la mejor modalidad que podemos encontrar en este plano material. Después viene la modalidad de la pasión. Y dice, las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Es que la pregunta es, ¿cuáles son, Kirti, estos alimentos que queman, que son picantes, que secan? Bueno, ahí entrarían mucho las partes de las cocciones, fuera de la línea de alimentos que hay, porque también acá en esta parte entran algunos vegetales, algunos cereales, que no serían tan problemáticos, sino los tipos de cocciones, y lo que te vas a los extremos, si es muy salado, si es muy picante, si es muy amargo, si es muy ácido. Entonces ahí es cuando vos te vas a muchos extremos y ahí empezás a generar, o sea, comer un picante de vez en cuando, o por ahí problemas, gente que tiene problemas de digestión, un poquito de picante es saludable. Pero ya cuando te vas a un exceso, como por ejemplo, estuve ahí en México, la mayoría tiene problemas de acidez estomacal porque comen mucho picante y toman alcohol. Entonces son dos cosas que incentivan el fuego digestivo y después termina siendo muy perjudicial. Entonces ahí en esto acá es como lo más extremo, muy salado, también genera muchos problemas, bueno, eso ya se sabe, pero también comer sin nada de sal también tampoco es bueno, ¿no? Salvo que sea una prescripción, pero siempre es como un poquito de cada cosa. Krishna siempre nos enseña en distintos versos que el camino del medio es el mejor en todos los aspectos, y bueno, también en la alimentación.
Sí, de hecho hay un verso que habla, dice, no hay que comer ni mucho ni poco, dormir ni mucho ni poco, ¿no? Esto de, bueno, que estás diciendo del camino del medio. Mm. Y la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, desabrida, descompuesta, podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. ¿Cuáles son estas comidas? Bueno, ahí entramos en, esta es una variedad de alimentos. Ahí está hablando más que nada por cómo si ya se cocinaron y tienen muchas horas de cocción, porque empieza un estado de degradación de la materia. O sea, ya sabemos cómo es todo acá, ¿no? Nada es. De hecho, compramos unas frutas y cuando la fruta es algo de la modalidad de la bondad, pero cuando ya se empieza a madurar mucho, ya se pudre. Entonces eso ya no es un alimento saludable. Ni siquiera si lo cocinás, o sea, en ese estado, o sea, ya todo lo que está así uno lo descarta, lo que se pasa de su estado, digamos, del estado de punto, ¿no? Pero después también ahí entran otro tipo de productos, serían las carnes, bueno, ahí ya entramos fuera de las cuestiones religiosas, son alimentos que son tamásicos, que tienen una energía de origen que genera muchos problemas, ¿no? De hecho, hay personas que dicen que se vas a comer carne, comer algo con ajo y cebolla para que no te genere tantas toxinas en el organismo. Entonces, después todo lo que sea fermentado, todo lo que genera una acidosis extra, las bebidas alcohólicas, eh, hay mucha variedad dentro, todo lo que es comprado, empaquetado, porque ya tiene colorantes, saborizantes, está todo lo que es refinado, como bien dice la palabra, está refinado, está muerto, o sea, no tiene nutrientes. Todo lo que compramos, digamos que cuanto más te alejas de lo natural, lo sabes porque está empaquetado, tiene etiquetas y con un montón de cosas, y colorantes, saborizantes, todas cosas que el cuerpo no las reconoce como natural, no fue creado por el Señor. Entonces, nosotros lo ideal está ahora este concepto que es come de kilómetro cero, ¿no? Que no tiene que ser exactamente al lado de tu casa, pero lo que sea de tu país, de tu zona, porque eso es lo que es lo apropiado para estos organismos, ¿no? Qué lindo eso Entonces que ahora decís. está como muy de moda productos de otra parte del mundo. Eso tiene mucho costo del transporte, el impacto que genera a nivel ecológico y no es saludable para porque no es próximo, no está dentro, no te digo de vez en cuando, pero no en el día a día. Y además que es mucho más costoso. Entonces, es preferible invertir en calidad de productos y no en cantidad, para tener porque los alimentos nos dan, o sea, la salud, o sea, es lo que decía, ¿no? En el juramento hipocrático los médicos, que el alimento sea tu medicina. Entonces eso es como re importante comprender, ¿no? Porque a veces también cocinamos mucho con harinas blancas, azúcar blancas, y esto no figuraría como tamásicos en sí, pero son muy perjudiciales porque no tienen sustancia, no tienen prana, no tienen energía, están desvitalizados por completo. Y a eso le sumas que incorporas eso a tu organismo, el proceso digestivo se hace igual, el organismo gasta un montón de energía y no tiene sustento, no hay nada que le fortalezca nutritivamente, ni en este plano y menos que hablar en el sutil porque eso no tiene nada de prana. Qué importante lo que estás diciendo y quisiera agregar desde la Ayurveda que también la mente y las emociones se van a nutrir de los alimentos burdos, no estamos separados. Y también lo que comemos se transforma en los pensamientos que tenemos, en las emociones que tenemos, porque cualquier alimento que ingerimos tiene una de estas modalidades también. Entonces, van a incentivar la modalidad que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos acelerados, hiperactivos, si estamos emocionalmente muy movilizados o con emociones negativas, si nosotros ingerimos alimentos estos ya muertos, inertes, vamos a sentirnos peor.
En cambio, si nosotros estamos en un estado difícil, pero empezamos a cambiar nuestra alimentación con un poco de voluntad, ¿por qué? Porque con voluntad. Porque cuando uno está en desequilibrio, busca alimentos que lo desequilibran más. O sea, la persona cuando está en desequilibrio, dice la Ayurveda, elige y desea cosas que lo desequilibran más. En cambio, cuando uno está en armonía, en un estado sáttvico, puede elegir y discernir. Pero en las otras modalidades no sucede el discernimiento. Entonces, en un primer momento hay que poner voluntad. Pero lo positivo es que estas modalidades se transforman. Entonces, si nosotros empezamos a comer de otra manera, la modalidad rayásica y tamásica empiezan a disminuir y la sáttvica empieza a acentuarse. Entonces, si Sí, bien te es va cierto... cambiando, Sí, Virti. sí, pero te va cambiando como el paladar, el sabor, ¿no? Como decía Prabhupada, un gusto superior anula un gusto inferior. Entonces, es como vos decís, uno aplica la voluntad al principio, eh, eligiendo, bueno, hoy voy a comer más saludable. O sea, estos son procesos que no se hacen de un día para el otro, llevan su tiempo. Hay que ir incorporando pequeños hábitos y cuando ya hiciste fijo un hábito que ya es parte de tu día a día, seguís con otro, así, ¿no? Pues también tampoco tenemos que ser tan exigentes porque pues no hacemos nada. Entonces, es como todo en la vida, ¿no? Procesos graduales. Y además que entender que venimos con muchos años de unas costumbres alimenticias, modificarlas es de a poco, ¿no? Siendo siempre como amigables con nosotros mismos, del autocuidado. Y eso, poner conciencia, poner atención, tratar de investigar de dónde vienen los alimentos, qué contienen, no vivir en automático, porque eso es lo que nos pasa. A veces esto está el automatismo, ¿no? Lo que aprendimos, lo que incorporamos, lo que deseamos, aun cuando estamos en desequilibrio. A veces dicen las personas, bueno, pero yo lo deseo así. Claro, pero hay que entender esto, cuando uno está en desequilibrio, el deseo parte de ahí también, que no es el deseo profundo del alma, no el deseo de la mente, estamos hablando. Entonces hay que Y aparte comprender también, eso, que no es yo hago lo que quiero, siempre lo que quiero es hacerme bien. Siempre esta modalidad de vida, la tendencia hacia la vida, es prioritaria en el ser humano que hacia la muerte. Pero cuando estamos en desequilibrio es al revés. Entonces, tenemos que activar las pulsiones de vida seleccionando, investigando, con voluntad, con determinación, y de a poquito todo se va transformando. Y como dice Kirti, de una forma que nosotros, haciéndolo de a poco, nos vamos a resistir menos y por eso lo vamos a poder sostener más. Y no es cuestión de querer hacer cambios de golpe y después no poder sostenerlos en el tiempo. Entonces, esto es muy importante. Y Kirti dijo Prabhupada. Prabhupada es el maestro espiritual que los devotos Hare Krishna seguimos. Él fue quien trajo este movimiento a Occidente. Y hablando de Prabhupada, hay una frase que es muy cortita que les quiero leer, que dice que ¿para qué comemos? ¿No? Dice, la comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. Esto es importante, lo voy a volver a leer porque nosotros a veces tenemos otros propósitos en relación a la comida y tenemos que entender que el propósito principal es aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Entonces no es que estamos para comer, sino que el alimento tiene que ser útil y ser un instrumento para nosotros para poder lograr todo esto otro, que es más importante. No vivamos para comer, ¿no? Que a veces pasa esto, dentro del automatismo aparece el alimento como principal y cualquier alimento además. Aquellos porque que no también hay, mejor en el momento, ¿no? O que sí, que en el momento uno los desea, pero después traen consecuencias negativas. ¿Sí, bueno, también hay Kirti? que entender que la industria se ha especializado en hacer los sabores que impactan mucho en la lengua, ¿no? En el paladar. Entonces te provocan un montón de sensaciones porque están hechos específicamente detonados para que, bueno, vos después quieras más de eso. Pero eso está hecho a través de todas cosas artificiales, ¿no? Entonces es como empezar a amar más lo natural, a acercarnos más cada día más a esto, ¿no? Como hablábamos, es imposible a veces tener un huerto, pero sí hay ahora muchas personas que hacen acá agricultura agroecológica. Nosotros tenemos la bendición de vivir en este cordón, en Mar del Plata, en un cordón frutihortícola espectacular. Entonces hay que empezar a buscar porque hay muchas opciones para comer hoy más saludable, ¿no? Porque también está cómo se fue desvalorizando la tierra por la explotación que se hace. Bueno, entonces cada vez
los alimentos vienen con menos nutrición. Entonces nosotros tenemos que buscar de nutrirnos desde otros aspectos. No sé si quieres que hablemos ahora de eso, pero bueno. Sí, vamos a pasar ahora, Está, porque justamente dentro de este apartado de lo tamásico, cuando se habla de la duración del alimento, Prabhupada en el significado, que no lo voy a leer, pero sí lo leí, Prabhupada, nuestro maestro espiritual, hace una aclaración y dice que aquellos alimentos que están ofrecidos a Dios tienen como otra categoría y se los considera trascendentales, y esos alimentos sí, por ejemplo, se podrían comer después de algunas horas. Así que para adentrarnos un poco en este tema de cómo espiritualizar los alimentos, quisiera, Kirti, que nos cuentes un poco esto, cuál es el sentido de espiritualizar el alimento, cómo se lo espiritualiza, eh, cómo lo pueden hacer en casa. y y aquí entra, bueno, la parte, ¿no? Como que no nos alimentamos solo de lo que vemos del alimento, sino de, como hablábamos del prana, de la energía sutil, pero vamos un poquito más allá y vamos a hablar ahora de lo que trasciende también ese plano sutil que está dentro de este plano material, pero ya vamos a hablar de la posibilidad de contactar no solo el alimento, sino todo lo que hacemos, de espiritualizarlo, ¿no? De llevarlo, de que sea trascendente, que trascienda estos planos materiales. Y aquí entraría la parte de la ofrenda sagrada. Cuando nosotros, los devotos de Krishna, cocinamos, intentamos mantener, sería como ideal, un ambiente sáttvico en la cocina, limpieza, orden, no probamos los alimentos porque hay una contaminación cruzada, digamos, ¿no? Cuando uno prueba un alimento, por ahí antes no lo ignorábamos, pero uno se va refinando, se va purificando con esta cultura védica tan vasta. Y entonces es como, bueno, no probamos la comida, porque cuando uno prueba algo y vuelve a poner la cuchara ahí, ya todas sus bacterias pasaron al alimento, ¿no? Eso sería como en este plano, pero bueno, también está la conciencia que estamos cocinando para Dios. Y entonces hacemos, cuando uno tiene invitados en su casa, limpia, pone su mejor vajilla, cocina así como, bueno, un gran banquete. Entonces eso mismo trasladarlo hacia lo que cuando estamos cocinando, con esa conciencia, que estamos dando siempre lo mejor de nosotros en esa ofrenda, que no necesita ser pomposa, ¿no? Lo más importante es que esté nuestra atención plena cuando estamos cocinando, nuestra intención de por qué estamos cocinando, por qué estamos, o sea, estamos buscando los alimentos más saludables para nosotros y nuestra familia, y después la emoción que ponemos, ¿no? En eso. El deseo de servir, de agradar al Señor, de dar lo mejor a todos los que van a poder tomar ese alimento, o sea, y también ahí entra también una conciencia de agradecimiento, de dónde viene ese alimento, esa conciencia de que, bueno, agradecer, porque, bueno, detrás de ese, pongámosle una rúcula que llega a nuestra cocina, hubo muchas manos por las cuales pasó. Entonces, gente que lo sembró, gente que lo cultivó, gente que, o sea, todos almas que están atadas a ese proceso, pero detrás de todo eso está la semilla de la rúcula y detrás de esta semilla está el creador, ¿no? Entonces, es como agradecer toda esa cadena y agradecer siempre. Entonces, la ofrenda es en parte eso, ¿no? Agradecer todo esto, agradecer que todo nos es dado y ofrecer con nuestra mejor actitud de corazón al Señor estos alimentos. Krishna no, que Krishna no come lo que nosotros ofrecemos, Él se lleva la devoción. Y leyendo, ¿no? Para prepararnos para este vivo, encontré en la página de Amigos de Krishna algo que decía que está muy lindo, que se los voy a compartir. Sí, Dice que claro. Krishna siempre es ansioso por probar los dulces matices de nuestras ofrendas amorosas. O sea, los ¿Lo dulces puedes leer matices, otra porque vez? claro, ¿Lo puedes leer otra vez? Krishna siempre está ansioso por probar los dulces matices de nuestras ofrendas amorosas. Qué Porque claro, hermoso. cada voto
le pone un matiz diferente. Somos todos, o sea, somos todos almas, pero todos tenemos una individualidad, una impronta, una manera de acercarnos a Dios. Y entonces me encantó porque él está ansioso. O sea, Krishna siempre quiere que nos relacionemos. Y la ofrenda es una manera de acercarnos al Señor. Todo lo que, entonces, si querés leer los versos donde Krishna Sí, habla pero de... quiero preguntarte, o sea, cuando uno ofrece, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo pueden hacer las personas que dicen, bueno, yo quiero ofrecer el alimento? ¿Cómo lo pueden hacer? Y bueno, acá hay, digamos, muchos estadios, ¿no? Desde el más básico inicial hasta el más elevado, que son los brahmanas cuando ofrecen los pujaris en los templos. Pero uno puede ofrecer cantando los mantras, el mantra Hare Krishna, o puede ofrecer haciendo una oración simple, ¿no? Como, bueno, aquí Señor, te ofrendo estos alimentos, describir el alimento que hizo. Nosotros ofrecemos en los altares, pero uno puede ofrecer ante una foto, empezar a armarse pequeños altares. Siempre está bueno tener un lugar sagrado en nuestro hogar, ¿no? Porque uno puede tener una casa, pero pasar a tener un hogar es otra instancia, ¿no? Como es esto, de tener lugares sagrados, lugares donde poder meditar, donde poder relacionarse con el Señor, como quiera que en cada religión le llamen, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Y en ese lugar ofrendar, dentro de lo posible, en ese lugar, llevar la ofrenda, poner una vela, una flor, eh, ser como, bueno, ese espacio lo más hermoso posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, generar ese ámbito con belleza, porque el Señor es todo bello. Entonces, para acercarnos a Él, qué mejor que con belleza. Y bueno, entonces podemos hacer oraciones, podemos cantar los mantras, y después, bueno, a medida que las personas vamos desarrollando esa relación con el Señor, vamos queriendo avanzar y refinando nuestras prácticas, y después, bueno, hay mantras más específicos, pero siempre recordando que lo importante es el corazón que ponemos, ¿no? Ahí nuestra intención, nuestra emoción. Yo tengo mi profesor de Tai Chi y Qigong que él dice que para él hay A, E, I, ¿no? Las letras, que sería la atención, la emoción y la intención. La atención plena, o sea, si yo estoy acá, estoy frente al altar o con mi ofrenda, pongo la emoción, pongo todo mi corazón y la intención, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con eso? Queriendo relacionarme. Como esas tres cosas me parece que son muy lindas para llevarnos la charla de hoy. Eso es hermoso. Y el Bhagavad Gita 9.26, en la traducción del verso, dice Krishna a Arjuna: si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Entonces, acá está el amor y la devoción, ¿no? Como actitudes importantes y fundamentales en aquello que ofrecemos. Fíjense en que no dice tanto, no pide grandes cosas, ¿no? Sino que sí, que mediante esto que ofrecemos podamos conectar con el amor y la devoción, que es lo más importante. Yo hago hincapié en esto que a veces las personas dicen, uy, pero a veces con las vidas que llevamos en esta parte del mundo o en nuestras sociedades, tenemos vidas donde a veces parece esto que no hay tiempo, insisto mucho esto de los automatismos, estamos viviendo muy, pero muy para afuera y en automático, entonces toda esta información a veces uno la siente lejos, pero si uno se pone a pensar o toma aunque sea algo de todo esto, ¿no? La atención, la intención, la observación, empezar a observar de dónde viene el alimento, elegir, tenemos la posibilidad de elegir. Y esta es la modalidad de la bondad, cuando podemos discernir y tomar decisiones más saludables para nosotros. Es muy importante que nos demos ese tiempo. A veces decimos no tenemos tiempo, sí lo tenemos, porque tenemos, como vimos una de las últimas vivos, vimos que hay un tiempo residual que todos tenemos, con el Instagram, con las series, con dormir de más, con hacer la plancha y quedarnos como detenidos en el tiempo. Hay un tiempo residual que todos podemos encontrar, aunque sea un ratito, para empezar a cuidarnos, a tomar conciencia, a prestar atención.
insisto, a tratar de ir transformándonos y empezar a vivir como más hacia adentro para poder cultivar estas actitudes de amor y de devoción que están en el alma. Solamente que como nosotros estamos tan conectados con el afuera y desde la mente hacia lo externo, que no vamos hacia esos lugares profundos que todos tenemos y compartimos. Entonces, es tan importante a la par de que comencemos a meditar, como venimos charlando en los vivos y demás, que podamos cantar mantras, ir a los programas. Es tan importante también acompañar esta transformación en la alimentación, porque como les decía, la modalidad se va transformando y eso nos va a ayudar a todo esto espiritual que todos anhelamos hacer, porque todos nos queremos sentir felices y estar en paz en este mundo. Lo que pasa es que quedamos tomados por la vida material muchas veces, por los vínculos que son muy lindos, pero también a veces nos demandan de más y no encontramos tiempo para nosotros, pero siempre comprendiendo que es estando bien, estando felices, estando en paz, cuando podemos dar algo bueno a los demás. Entonces vale la pena detenernos, vale la pena observar, darnos ese tiempito para nosotros, para elegir dónde comprar, qué comer, porque eso es lo mejor que podemos hacer por el otro, más que a lo mejor pasar cantidad de tiempo mirando la tele, por ejemplo, mirando series. Hay cuestiones que son para la familia también y que tienen que ver con estos detalles que muchas veces pasamos de largo, porque nos parece que tenemos que estar en presencia física todo el tiempo. Ahora, Kirti, yo te pregunto, porque seguramente este vivo lo van a escuchar personas que a lo mejor no son devotos de Krishna, no conocen por ahí la filosofía, y son de otras religiones o tienen otras creencias. ¿Vos qué conocés, qué sabés de otros enfoques espirituales en relación a esto de ofrecer el alimento? ¿Solamente los devotos de Krishna ofrecen el alimento? Hace poquito viajé a México, tengo mi hija Melissa viviendo allá, y conocí a personas muy lindas, y entre ellas a dos sacerdotas mayas. Y me impresionó la cantidad de conexiones que había entre la cultura maya y la cultura védica. Eh, y, y bueno, esto como no observar, porque también en mi vida en piloto automático ellos me hicieron despertar un montón de cosas que yo ignoraba, ¿no? Como, por ejemplo, ellos van a entrar a un espacio y no entran sin pedir permiso a la energía, al espíritu de ese espacio, ¿no? Como que van a entrar el agua, el mar, bueno, piden permiso si van a entrar a la selva, al monte, siempre piden permiso, entendiendo que detrás de lo que vemos hay otra cosa. Y había, bueno, compartiendo con ellas también tienen muchos amigos devotos de Krishna, comparten ceremonias de fuego, pues ellos también hacen muchas ceremonias de fuego. Y bueno, me comentaban, ahí les voy a leer, ellos tienen también su manera de ofrendar. Y dice así: Señor del monte, guardianes de la tierra, duendes, les ofrecemos sus alimentos, son de ustedes. Ustedes nos lo regalan porque esta tierra les pertenece. Nosotros solo le pedimos prestadas estas tierras a la que ustedes riegan, por lo que nosotros solo comeremos una porción de lo que reste. Y después dice, ellos ofrecen como a los abuelos, a los ancestros, tienen mucho respeto por los abuelos y los ancestros. Y entonces ofrecen a los abuelos, por ejemplo, al espíritu del fuego, al abuelo del fuego, al espíritu del fuego y al espíritu supremo, ¿no? Entendiendo como el espíritu supremo, que sería en este caso, ellos lo nombran así, pero es Krishna, es Dios, o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces le dice, ustedes nos han bendecido con la producción de los cultivos que servirán para nuestra alimentación. Por tal motivo compartimos nuestra alegría con ustedes. Entonces, es alegría, es entusiasmo, ¿no? Ofreciéndoles alimentos. Por favor, recíbanlas con la bondad de nuestros corazones. Entonces acá también, ¿no? Y entonces ellos también me gustó porque yo siempre la alegría, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es estar lleno de Dios, llenos de esa cosa que nos hace feliz, que nos rebasa, que nos hace estar espléndidos. Y, y después tengo un amigo que es de religión, y también yo le preguntaba, y ellos hacen oraciones también antes de comer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice,
Bendito tú eres Adonai, nuestro Rey, Rey del universo, por el sustento y el alimento, por el árbol y el fruto del árbol, y por el producto del campo y por la tierra bendecida, buena y amplia que tú generosamente has dado a nuestros antepasados como herencia para comer de su fruto y saciarnos con su bondad. Entonces, como siempre hay esa cosa abarcativa del alimento, de la tierra, de entender que todo nos es dado por el Ser Supremo, y entonces es como cuando uno puede ver que estas prácticas no son, o sea, cambian por ahí un poco el ritual, pero en esencia pertenecen a todas las religiones, a diferentes culturas. Entonces, yo creo que esto ya es una verdad absoluta, una verdad que no es, que no pertenece a este plano relativo, que es algo a tener muy presente, porque es algo que nos es dado, y entonces, ¿por qué perder no tomar todo ese beneficio que nos va a ayudar a elevarnos como personas, a volvernos personas más virtuosas en este plano y a poder beneficiarnos en elevar nuestro plano de conciencia para acercarnos cada día más al Señor, ¿no? Es como al menos lo que puedo experimentar. Muy hermoso lo que decís. Gracias por compartirnos toda esta información. Kirti vive pasando Sierra de los Padres, en un espacio que se llama Tierra de Krishna, que es Govardhan, y ella tiene un espacio en su casa, da cursos de cocina, así que yo después voy a dejar debajo de este vivo cuando escriba, voy a dejar su teléfono para que se contacten con ella si quieren hacerle alguna pregunta. Ella la va a recibir muy bien y nos puede acompañar también. Yo, para cerrar, Kirti, por agradecerte, creo que es importante cuando uno empieza la vida espiritual, a veces empezar por lo que tenemos más a mano, porque a veces las personas dicen, bueno, yo no tengo tiempo para ir a meditar, no tengo tiempo para una cosa, para la otra, ¿no? Pero el alimento siempre nosotros comemos, ese tiempo lo tenemos, ¿no? La comida nos atraviesa el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, por eso dicen que es la adicción más difícil de sanar a nivel emocional, porque, por ejemplo, uno puede dejar de fumar, pero no puede dejar de comer. Entonces, es algo que sí o sí nosotros estamos conectados con el alimento. Entonces, ya que tenemos esa oportunidad, en vez de separarnos, en vez de vivir desde el ego y creer que todo está para nuestra satisfacción, es importante que utilicemos este recurso que nosotros ya tenemos, que es comer, que es alimentarnos, pero espiritualizándolo para que nuestra vida, aunque sean estos aspectos, empiece por purificarse. Después podemos agregar más momentos y en la medida en que vamos sintiéndonos esto mejor, que estamos más felices, que estamos más en paz, el alma misma se va encargando de aumentar estos momentos de contacto espiritual. Pero empecemos por ofrecer el alimento, empecemos por conectar, por agradecer, por, insisto, sentirnos parte de un todo y hacer una ofrenda a Dios que está por encima y a la vez está en todo a la vez, ¿no? Pero empezar por unirnos, esto es ligarnos, esto que vos decías que hacen por ahí las personas con esta cultura maya, es eso, entender que somos parte de un todo, que nosotros tenemos los elementos adentro y estamos conectados con los elementos y que no somos distintos, somos parte, estamos unidos y ligados. Entonces pedir permiso, entrar con cuidado, ¿no? A esto que nos rodea y que también está dentro nuestro y ofrecerlo espiritualmente a quien es el creador de todo esto. Que nosotros lo llamamos Krishna, pero puede tener diferentes nombres de acuerdo a cada espacio religioso que cada uno pueda tener en su corazón. Así que estoy muy agradecida. ¿Sí que querés decir, Kirti? Me gustaría hablar, que por ahí no comentamos, pero cuando los devotos de Krishna, cuando retiramos la ofrenda del altar, que recién ahí, bueno, la tomamos esos alimentos, nosotros le llamamos prasada, que es la misericordia del Señor. Lo que nosotros después nos alimentamos, en este plano burdo puede ser del alimento que figura, que está ahí en el plato, ¿no? Pero lo que hay detrás es la misericordia del Señor, que eso es lo que nos va purificando el corazón y nosotros ahí es ese intercambio amoroso de la ofrenda, que nosotros ofrendamos nuestro corazón y el Señor nos regala su misericordia.
espiritualizando los alimentos, ¿no? Esa es la misericordia, ¿no? Como esto de tomar contacto con algo que es del orden del espiritual, que nosotros no Mm, accedemos, sino es por medio de estas prácticas. claro. Y bueno, y ahí entonces creo, también estaba otro verso, no sé si estamos a tiempo, no sé cómo Y a estamos. ver, sí, tenemos 5 minutitos, así podemos cerrar antes que termine y no se nos pierde el vivo que quede Dice, guardado. lo que hagas, todo lo que, o sea, todo lo que regales, o sea, todo lo que vos hagas durante el día, hazlo como una ofrenda hacia mí, ¿no? Él especifica así en el verso, pero en definitiva todos nosotros podemos espiritualizar la mañana cuando nos levantamos y decir, o sea, todas las actividades de este día te las voy a ofrendar a ti, mi Señor, ¿no? O sea, yo Y a mí pongo me la gustaría acción, pero los resultados que hagamos un vivo más, porque veo que la gente están haciendo muchos comentarios, agradeciendo, muchas amigas nuestras, también Leandro que participó mucho, que viene de Santa Fe, que pone gratitud, Nogopali, Krishna Priya, bueno, muchos están dejando mensajes muy lindos. Eh, entonces, me gustaría que por ahí podamos seguir con este tema de ya, bueno, cómo espiritualizar los otros alimentos. Sabemos que el alimento es todo lo que ingresa por los 5 sentidos, no solamente por la boca. Entonces sí, podemos hablar, si querés, de todo esto, como cómo hacer de la vida de uno una ofrenda al Señor, ¿no? Y perfecto, esto cuando de quieras. qué vamos a dar en nuestro día, a los demás, inclusive, digo, en nuestra vida y en la muerte, ¿no? Como qué vamos a brindar, qué vamos a dar de nosotros. Gracias, gracias Chaitanya, No, Liliana, un gracias a vos, placer. muy linda compartir esta charla, este vivo. Esperamos que les sirva a todos. Pueden dejar preguntas, voy a dejar el celular de Kirtida, pues si se quieren comunicar con ella, para algún curso de cocina, para que se anoten o para hacerle alguna pregunta particular Las, y estén atentos. las dudas que las dudas que tengan me pueden escribir y con gusto las respondo. No necesariamente tiene que ser en un curso, así que No, ya estamos lo acá sé. para servirnos y acompañar. Así que un placer. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a los que van a escuchar después. Y estamos para cualquier consulta y si quieren también dentro de lo que escriba pueden poner dudas o alguna pregunta para que podamos desarrollar el próximo mes. Mírate, antes de, ahí sí terminando, me gustaría decirte una frase que dice Krishna Matu Astu, que significa que tu atención se centra en Krishna. Así que ese es mi deseo para todos los que están escuchando y que van a escuchar, que su atención se centre en Krishna o como quiera que ustedes llamen a Dios. Adiós.